El cuaderno de las horas perdidas. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, Elena encuentra un antiguo cuaderno entre las pertenencias de su difunta abuela. Las páginas están vacías, pero las palabras comienzan a aparecer solas, describiendo eventos que aún no han sucedido. Cada vez que Elena escribe o lee una página, se despierta más tarde de lo que recuerda, sin saber qué pasó en esas horas perdidas. A medida que el cuaderno revela más, Elena se da cuenta de que no solo está registrando su vida, sino que alguien o algo está controlándola a través de él. Capítulo 1. El legado inesperado. Elena siempre había sentido una conexión especial con el pasado. Desde pequeña, disfrutaba escuchando las historias de su abuela, Carmen, quien vivía en una antigua casa al final de la calle principal del pequeño pueblo de Villa Esperanza. La casa, con sus muros de adobe y ventanas de madera tallada, estaba envuelta en un aura de misterio que fascinaba a Elena y a sus amigos. Un día, tras la muerte de Carmen, Elena fue encargada de ordenar el ático polvoriento que había sido el refugio de su abuela durante décadas. El espacio estaba repleto de muebles antiguos, baúles llenos de ropa de épocas pasadas y estanterías abarrotadas de libros y recuerdos familiares. Mientras exploraba entre los objetos olvidados, encontró una caja de madera finamente decorada con intrincados grabados que representaban escenas de la naturaleza, hojas, flores y pequeños animales. La caja tenía una cerradura oxidada que, tras varios intentos, Elena logró abrir con una llave que también encontró en el mismo baúl. Dentro de la caja, descansaba un cuaderno de tapas duras, cubierto por una capa de polvo, que sugería que había estado allí durante años, quizás décadas. El cuaderno no tenía título, pero las páginas mostraban un diseño delicado en los márgenes. Pequeños relojes de arena y lunares que parecían danzar a lo largo de cada página. Elena, intrigada, tomó el cuaderno y lo abrió cuidadosamente. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a medida que pasaba las hojas, comenzó a notar algo extraño. Letras finas y elegantes parecían surgir solas en el papel, formando palabras que no recordaba haber escrito nunca. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada después de tantas horas de trabajo, pero la realidad pronto se volvió innegable. Hoy, 15 de abril de 2024, el viento traerá consigo secretos olvidados. No temas lo desconocido, pues en la oscuridad reside la verdad. Elena frunció el ceño, tratando de entender el significado de esas palabras. Miró alrededor del ático, que ahora le parecía mucho más oscuro y silencioso. Decidió leer más, con una mezcla de curiosidad y creciente inquietud. Las páginas decían lo siguiente: mañana, la luna estará llena. En el claro del bosque, encontrarás lo que has estado buscando. Mantén tu corazón abierto y tus ojos atentos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía ser que el cuaderno escribiera fechas y lugares que aún no habían sucedido? Decidió tomarse un descanso y llevar el cuaderno a su habitación para examinarlo con más detenimiento. Mientras se acomodaba en su cama, no podía dejar de pensar en las palabras que había leído. ¿Era simplemente una coincidencia o había algo más detrás de este misterioso legado? Esa noche, Elena se sumió en un sueño inquieto. Soñó con la casa de su abuela, pero todo estaba envuelto en una niebla espesa. Caminaba por el jardín, ahora silente y oscuro, hasta llegar a un claro iluminado por la luna llena. Allí, en el centro del claro, vio una figura etérea que parecía flotar sobre el suelo. Era su abuela, Carmen, con una mirada serena pero llena de urgencia. Elena, este cuaderno es más que un simple diario. Es una guía, una conexión entre nuestro mundo y aquello que yace más allá. Sigue las instrucciones y descubrirás verdades que cambiarán tu vida. Con esas palabras, la figura de Carmen se desvaneció, dejando a Elena despierta y sudorosa en su cama. Miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. Se preguntó si todo había sido un sueño, pero el cuaderno estaba allí, abierto en sus manos, como prueba de que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. Decidida a desentrañar el misterio, Elena sabía que no podía ignorar las palabras del cuaderno. La curiosidad había tomado control, y algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, a buscar respuestas en los lugares que el cuaderno había señalado.
Con el primer rayo de sol filtrándose por las cortinas de su habitación, Elena tomó una decisión. Seguiría las instrucciones del cuaderno sin importar a dónde la llevaran. Así comenzaba el viaje de Elena, una travesía hacia lo desconocido, donde cada página del cuaderno desvelaba secretos enterrados y cada paso la acercaba más a una verdad que pondría a prueba su valor y su percepción de la realidad. Capítulo 2. Las primeras palabras. Elena avanzaba hacia el bosque, con el cuaderno apretado contra su pecho. Las ramas crujían bajo sus pies, y los sonidos de la noche llenaban el aire. El canto de los grillos, el susurro del viento, y de vez en cuando, el aullido lejano de un perro. Había algo en el ambiente que la hacía sentirse vigilada, pero se negaba a retroceder. Tenía que saber qué significaban las palabras del cuaderno. Finalmente llegó al claro. Era un espacio circular rodeado de árboles altos, donde la luz de la luna llena iluminaba todo como si fuera un escenario. En el centro del claro, había una roca grande y lisa que parecía haber estado allí durante siglos. Elena se detuvo frente a ella, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Se sentó sobre la roca y abrió el cuaderno. Al principio, nada parecía haber cambiado. Las páginas estaban tan vacías como antes, pero entonces, justo frente a sus ojos, las palabras comenzaron a formarse en la hoja que tenía abierta. El tiempo no es un camino recto, Elena. Aquí se cruzan los hilos del pasado y el presente. Escribe una pregunta y encontrarás una respuesta, pero ten cuidado, cada respuesta tiene un precio. Elena tragó saliva. La idea de escribir algo la inquietaba, pero la curiosidad era más fuerte. Sacó un bolígrafo que había llevado en el bolsillo y con manos temblorosas escribió en la primera página: ¿Por qué estoy aquí? Tan pronto como terminó de escribir, las palabras desaparecieron. En su lugar, surgió una nueva respuesta, escrita con la misma letra elegante que antes. Estás aquí porque tienes una elección que hacer. Este cuaderno te guiará, pero tú decides el final de tu historia. Elena leyó las palabras una y otra vez, tratando de encontrarles sentido. ¿Qué significaba eso de una elección? Antes de que pudiera pensar más, el viento comenzó a soplar más fuerte, agitando las ramas de los árboles a su alrededor. De repente, una figura apareció en el borde del claro. Era alta y delgada, envuelta en una capa negra que ondeaba como si fuera parte del viento. Elena quiso correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y aunque su rostro estaba oculto por la sombra de la capucha, algo en su postura le resultaba familiar. ¿Quién eres?, preguntó Elena, tratando de sonar valiente, aunque su voz apenas fue un susurro. La figura se detuvo a unos metros de ella, y con un movimiento lento, se quitó la capucha. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era ella misma, pero más vieja, con el cabello lleno de canas y una expresión marcada por el cansancio y el dolor. «Soy tú», dijo la figura con una voz que sonaba igual a la suya, pero más grave y rasposa. «O, mejor dicho, soy lo que podría ser si eliges mal». «¿Elegir mal?», repitió Elena confundida. «El cuaderno no es un juego», continuó su otro yo. «Cada vez que lo uses, perderás algo de ti. Tiempo, recuerdos, incluso personas que amas. Pero si lo usas con sabiduría, puede mostrarte verdades que nadie más conoce». Elena sintió que el miedo la invadía, pero también había una chispa de esperanza en las palabras de su doble. Antes de que pudiera responder, la figura se desvaneció, dejando atrás solo el sonido del viento y las páginas del cuaderno moviéndose solas. Nerviosa, Elena cerró el cuaderno y decidió regresar a casa. Mientras caminaba de vuelta, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Una cosa era segura: el cuaderno no era lo que parecía, y su vida ya no volvería a ser la misma. Capítulo 3. El tiempo robado esa noche. Elena apenas pudo dormir. Las palabras del cuaderno y la aparición de su otro yo rondaban su cabeza como un eco insistente. Por la mañana, el día amaneció gris, con un cielo cargado de nubes que parecía anunciar tormenta. Aún así, Elena se levantó con una extraña determinación. Tenía que entender el cuaderno, pero esta vez sería más cuidadosa. Se sentó frente a la mesa del comedor, con el cuaderno abierto frente a ella.
Dudó antes de escribir algo, recordando las palabras de su reflejo en el claro del bosque. Cada respuesta tiene un precio. Finalmente, decidió hacer una pregunta sencilla, esperando que no desencadenara consecuencias graves. ¿Qué eres? Por un momento no pasó nada. Elena casi sintió alivio al pensar que el cuaderno había dejado de responder. Pero entonces, las palabras comenzaron a aparecer, letra por letra. Soy un puente entre lo que fue y lo que será. Aquellos que me usan deben pagar con aquello que más valoran. Elena sintió un nudo en la garganta. Quiso dejarlo ahí, cerrar el cuaderno y olvidarse de todo. Pero otra pregunta surgió en su mente, casi como si alguien la hubiera susurrado en sus pensamientos. Sin pensarlo demasiado, escribió: ¿qué he perdido hasta ahora? La respuesta apareció casi al instante. Un día. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró el reloj en la pared. Eran las 9 de la mañana. Sacó su teléfono para revisar la fecha, y su corazón se hundió al ver que no era el día que recordaba. Había perdido todo un día, y ni siquiera lo había notado. Elena cerró el cuaderno de golpe, con el corazón latiéndole como un tambor. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? Las palabras del cuaderno seguían resonando en su mente. Cada respuesta tiene un precio. Pero, ¿cuánto más estaba dispuesta a pagar? Mientras trataba de calmarse, un ruido la sacó de sus pensamientos. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando la ventana del comedor. Miró hacia el cristal, y su sangre se heló al ver lo que estaba ahí. Un reloj de bolsillo, suspendido en el aire, girando lentamente frente a la ventana. El reloj parecía antiguo, con una cadena dorada que brillaba a pesar de la luz tenue del día. Elena se acercó lentamente, como si el reloj pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Cuando abrió la ventana, el objeto cayó al suelo con un tintineo metálico. Lo recogió con cuidado y lo examinó. Las manecillas del reloj estaban girando hacia atrás, moviéndose más rápido de lo que deberían. Al abrir la tapa, encontró grabadas unas palabras que la hicieron sentir un peso en el pecho. El tiempo siempre encuentra una forma de cobrarse lo perdido. Elena miró el reloj y luego el cuaderno. Algo en su interior le decía que ambos estaban conectados, que el reloj era una advertencia o quizás una herramienta para lo que estaba por venir. Decidió volver al cuaderno y escribir una última pregunta, con la esperanza de obtener respuestas más claras. ¿Qué debo hacer ahora? Esta vez, las palabras tardaron más en aparecer, como si el cuaderno estuviera considerando su respuesta. Finalmente, el texto se formó, claro y directo. Busca al guardián del reloj. Él tiene las respuestas. Pero cuidado, no todos los caminos llevan a la verdad. ¿Qué debo hacer ahora? Esta vez, las palabras tardaron más en aparecer, como si el cuaderno estuviera considerando su respuesta. Finalmente, el texto se formó, claro y directo. Busca al guardián del reloj. Él tiene las respuestas, pero cuidado, no todos los caminos llevan a la verdad. Elena apretó los labios. Sabía que no podía ignorar esta nueva pista. Guardó el cuaderno y el reloj en su mochila, y salió de casa, decidida a encontrar a este misterioso guardián. No sabía dónde buscar, pero algo en su interior le decía que el claro del bosque sería un buen lugar para empezar. Elena no podía evitar preguntarse qué más podría perder en este camino. Pero, a pesar del miedo, había algo que la impulsaba a seguir. Era como si una fuerza desconocida la estuviera guiando hacia algo que debía descubrir, aunque no estuviera lista para enfrentarlo. Capítulo 4. El guardián del reloj. Elena llegó al claro del bosque justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles. La luz dorada de la tarde se filtraba entre las ramas, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. El reloj de bolsillo pesaba más en su mochila de lo que debería, como si estuviera tratando de recordarle su presencia. Se detuvo en el centro del claro, junto a la roca donde había leído el cuaderno por primera vez. Sacó el reloj y lo observó detenidamente. Las manecillas seguían girando hacia atrás, más rápido de lo que sería posible en un reloj normal. Era como si contara el tiempo al revés, pero no tenía idea de qué significaba. Elena abrió el reloj una vez más, y vio que las palabras grabadas en su interior habían cambiado. Ahora decían: golpea 3 veces la roca, y el guardián vendrá a ti. Respirando hondo,
Elena se inclinó hacia la roca y golpeó 3 veces con los nudillos. El sonido fue seco, resonando en el claro como un eco extraño. Por un momento no pasó nada. Luego, el viento comenzó a soplar con fuerza, y una niebla densa emergió de entre los árboles, envolviendo todo a su alrededor. Elena retrocedió, con el corazón latiéndole desbocado. De la niebla surgió una figura, alta y delgada, envuelta en una capa oscura que parecía hecha de sombras. La figura tenía un rostro pálido, con ojos que brillaban como si contuvieran estrellas. Cuando habló, su voz era profunda y resonante, como un eco en una caverna. «Has llamado, y aquí estoy», dijo el guardián, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Por qué buscas respuestas en un lugar donde las preguntas siempre tienen un precio?» Elena tragó saliva, sintiendo el peso de su mirada. «Quiero entender lo que está pasando», respondió, sosteniendo el reloj frente a ella. «Este reloj, el cuaderno, ¿qué son? ¿Por qué me eligieron a mí?» El guardián observó el reloj por un momento, antes de alzar la vista hacia ella. «El cuaderno es un espejo del tiempo, y el reloj es su llave. Ambos están conectados a los hilos que sostienen tu vida. No te eligieron al azar, Elena. Están aquí porque tú hiciste una elección, consciente o no». «¿Una elección?», repitió ella, confundida. «Yo no elegí nada. Solo encontré el cuaderno en el ático de mi abuela». El misterioso guardián sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era fría. «Ja, ja, ja, ja. Tu abuela sabía lo que hacía al dejarlo allí. Ella también usó el cuaderno y pagó el precio. Ahora, el destino te ha pasado la responsabilidad». Elena sintió que un escalofrío recorría su espalda. Pensar en su abuela como parte de este misterio hacía que todo fuera más personal, más aterrador. ¿Qué precio pagó ella?, preguntó en voz baja. «El tiempo, parte de su vida, pero también ganó algo. Respuestas que nadie más podría darle. Tú debes decidir si estás dispuesta a pagar lo mismo o más. Pero ten cuidado, Elena. No todos los caminos llevan a donde deseas. Algunos te harán perderte para siempre». Elena apretó el reloj en su mano. Las palabras del guardián no hacían más que aumentar sus dudas, pero también sabía que no podía ignorar el poder del cuaderno. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó finalmente. El guardián se acercó, extendiendo una mano larga y pálida hacia ella. En su palma apareció una pluma negra, brillante como el ébano. «Escribe tu próximo deseo en el cuaderno, pero ten presente esto. Cada palabra que escribas será una parte de ti que jamás podrás recuperar. Y no todas las respuestas traerán paz». Elena tomó la pluma con dedos temblorosos. La niebla comenzó a disiparse, y cuando parpadeó, el guardián había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Ahora estaba sola, de nuevo, con el cuaderno, el reloj y una decisión que tomar. Mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en las palabras del guardián. Sabía que lo próximo que escribiera en el cuaderno podría cambiarlo todo, para bien o para mal, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Había algo que necesitaba descubrir, aunque aún no supiera exactamente qué era. Capítulo 5. La elección final de regreso en su casa. Elena cerró las ventanas y las puertas con cuidado. Sentía que el aire estaba más pesado, como si algo invisible la estuviera observando. Encendió una lámpara en la sala y colocó el cuaderno y el reloj sobre la mesa. La pluma negra que el guardián le había dado brillaba débilmente, como si estuviera viva. Se sentó frente al cuaderno, pero esta vez no se apresuró a escribir. Había aprendido que cada palabra escrita tenía consecuencias, y no estaba dispuesta a perder más de lo necesario. Sin embargo, el reloj seguía marcando el tiempo al revés, y un pensamiento oscuro cruzó por su mente. ¿Qué sucederá si se detiene por completo? Con manos temblorosas, abrió el cuaderno. Las páginas en blanco parecían esperarla, invitándola a revelar sus pensamientos. Antes de escribir, decidió plantearse qué era lo que realmente quería saber. No podía arriesgarse a hacer una pregunta vaga o trivial. Entonces, recordó algo que el guardián había mencionado. Su abuela también había usado el cuaderno.
¿Qué buscaba mi abuela en este cuaderno?, pensó Elena. Era una pregunta personal, y quizás una que podría darle pistas sobre su propia conexión con este extraño objeto. Sin dudar más, tomó la pluma y escribió. ¿Qué descubrió mi abuela al usar el cuaderno? Las palabras comenzaron a aparecer lentamente, como si el cuaderno estuviera deliberando su respuesta. Tu abuela buscaba salvar a alguien que amaba. Pagó con sus días, pero nunca logró cambiar lo inevitable. Tú compartes su mismo deseo, aunque aún no lo sabes. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Salvar a alguien? ¿Quién? Recordó que su abuelo había fallecido en circunstancias misteriosas, cuando ella era apenas una niña. Su abuela nunca hablaba de ello, pero siempre parecía llevar una carga pesada en sus hombros. De repente, el reloj comenzó a sonar. Un ruido rítmico y penetrante que no se parecía a un tic-tac normal, sino más bien a un latido. Elena lo tomó entre sus manos y lo abrió. En lugar de las manecillas girando, ahora había una fecha inscrita en su interior, 15 de noviembre de 1982. Elena se quedó sin aliento. Esa era la fecha en que su abuelo había muerto. La conexión era clara, pero también aterradora. ¿Podría el cuaderno darle respuestas sobre lo que había sucedido ese día? ¿Y estaba preparada para descubrirlo? Llenándose de valor, escribió una nueva pregunta. ¿Qué pasó el 15 de noviembre de 1982? Las palabras comenzaron a formarse rápidamente, más rápidas de lo normal, como si el cuaderno estuviera ansioso por responder. Ese fue el día en que se cerró un ciclo. Tu abuelo intentó cambiar su destino usando este mismo cuaderno, pero sus palabras lo llevaron a una verdad que no pudo soportar. Ahora el ciclo se repite, y tú debes decidir si seguirás sus pasos o romperás la cadena. Elena sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. El reloj emitió un chasquido, y cuando lo miró de nuevo, la fecha había desaparecido. En su lugar, aparecieron 3 palabras. Escribe tu deseo. Elena sabía que estaba llegando al final de este extraño viaje. El cuaderno, el reloj y el guardián parecían estar empujándola hacia una elección definitiva. Pero, ¿qué era lo que realmente deseaba? ¿Respuestas? ¿Paz? ¿O simplemente deshacerse de esta carga para siempre? Se dio cuenta de que, al igual que su abuela y su abuelo, estaba atrapada en un ciclo de preguntas y sacrificios. Si no hacía algo diferente, su destino podría ser el mismo que el de ellos. Cerró los ojos y pensó en su vida, en lo que realmente importaba. Cuando los abrió, tomó la pluma y escribió con decisión: deseo romper el ciclo. El cuaderno permaneció en silencio por un momento. Luego, las palabras comenzaron a formarse. El ciclo solo puede romperse si estás dispuesta a renunciar al cuaderno y al reloj para siempre. Pero al hacerlo, perderás todas las respuestas que aún no has descubierto. ¿Aceptas este precio? Elena apretó los labios. Sabía que renunciar significaba abandonar cualquier posibilidad de entender completamente el misterio. Pero también sabía que continuar usando el cuaderno solo la hundiría más en un abismo del que quizás no podría salir. Respirando profundamente, escribió su última palabra. Sí, de inmediato, el cuaderno comenzó a desvanecerse en sus manos, desintegrándose en polvo junto con el reloj. La pluma cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Un silencio absoluto llenó la habitación, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Por primera vez en días, Elena sintió que podía respirar libremente. El peso que había cargado desde que encontró el cuaderno había desaparecido, y aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que había tomado la decisión correcta. Esta historia es solo una de las muchas que te esperan, llenas de misterio, suspenso y decisiones que estremecen el alma. Si sientes que la oscuridad de esta narración te atrapó, prepárate. En este canal exploramos lo desconocido, lo inquietante y aquello que se oculta en las sombras. Suscríbete ya y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Cada video es una nueva puerta al terror psicológico, a lo sobrenatural y a los secretos que nunca debieron ser revelados. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que no puedes explicar? Acompáñanos, si te atreves.